Muy buenas tardes. El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, a través de la red de planetarios de Quintana Roo, les da la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión especial del planetario a tu casa. El día de hoy vamos a tener una actividad muy especial. Este es un panel de discusión que va a estar precedido de una obra, de un video que toca el tema del sargazo. Mi nombre es Roberto Rojo, yo soy director de SAYAP, tu planetario de Playa del Carmen, y me encuentro el día de hoy en ausencia de la doctora Milagros Vargas, directora del planetario Cayó de Cancún. Rápidamente les voy a comentar cómo es la mecánica de esta actividad del día de hoy, pero antes de eso quiero darles la bienvenida a las personalidades que nos acompañan el día de hoy, a la bióloga Catalina Galindo, a la doctora Brigitta Van Tussenbroek, a la maestra en ciencias Elisa Rodríguez Martínez, a la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla y al doctor Jaime Manuel González Cano. Y ahora sí, a continuación les voy a comentar la mecánica de esta actividad del día de hoy. Vamos a tener una presentación del documental Flows, todo está conectado, a cargo de la bióloga Catalina Galindo de Amigos de la Isla Contoy AC, y posteriormente vamos a tener la presentación de este video. Al finalizar, vamos a tener la intervención de cada uno de nuestros participantes el día de hoy por 5 minutos, y al final vamos a tener 10 minutos de discusión para posteriormente concluir nuestra sesión con las preguntas que realice el público. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en las redes del Planetario Cayoc y del Planetario Sayá, y se las haremos llegar a los especialistas el día de hoy para que al final podamos discutir entre todos este tema, que no solamente es importante en Quintana Roo, ni tan solo para México, sino también en muchas naciones que están sufriendo este mismo evento, y de lo cual se va a hablar al respecto. Ahora cedo la palabra a la bióloga Catalina Galindo para que nos dé la presentación de este documental. Adelante, Catalina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Roberto. Muchísimas gracias a la red de planetarios, especialmente al Planetario de Cancún, por esta oportunidad de difundir este material. Bueno, fue producido por la Lighthouse Foundation y con el director Klaus Tiemann, que ya nos había dado un documental muy importante que se llamó Flows y era sobre el acuífero aquí en Quintana Roo y su conexión con todos los ecosistemas costeros. En 2019, Klaus regresó y vio toda la problemática del sargazo, entonces nuevamente con el patrocinio de la Fundación Lighthouse de Alemania, se fue a filmar al Amazonas, y del Amazonas nos viene presentando toda esta problemática del sargazo. Y espero que lo disfruten. Aquí no hay una narración, todo es en base de imágenes, de textos cortos y de una música muy hermosa del cuarteto York de Dinamarca. Que lo disfruten y esperamos sus comentarios. Muchas gracias, bióloga. Ahora sí, nos acompaña también la licenciada Luz Rivas, que está a cargo de los controles en esta transmisión. Adelante, Luz, corre video.
Pues ahí está el video, Flows, y vamos a comenzar con la serie de presentaciones del panel. Vamos a comenzar con la doctora Brigitta van Tussenbroek, investigadora de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de Puerto Morelos, perteneciente a la UNAM, en el Laboratorio de Pastos Marinos. Brigitta, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué te pareció este video con respecto a toda la gran, pues el conocimiento que has tenido a lo largo del tiempo de este fenómeno? ¿Qué nos puedes contar acerca de este video que acabamos de ver? Mira, Roberto, el video me gusta mucho. Yo creo que muchas veces una imagen o en este caso un videoclip, yo creo que puede ser más que 1000 palabras. Entonces, por ejemplo, explica, yo creo que muy intuitivamente, que todo está conectado. Entonces, de la deforestación de los Amazonas, que luego esto nutre el sargazo llega a México, contamina el mar, y si lo tratamos mal también, entonces si lo depositas mal en la tierra, contamina el manto acuífero y llega hasta tu casa. Entonces, es un mensaje muy fuerte cómo está todo conectado y todo lo que hacemos tiene consecuencias, aunque nosotros no inmediatamente lo percibimos. A mí me parece muy interesante el clip en ese sentido. Pero debo aclarar que no solamente son las Amazonas que está causando este fenómeno de sargazo. Entonces, por ejemplo, este sargazo, todavía no los científicos, toda la comunidad científica no ha definido exactamente qué hay, pero ya hay varias teorías y probablemente es una combinación del cambio climático global que, por ejemplo, que cambió algunos vientos, algunas corrientes, que por ejemplo llegó posiblemente mucho sargazo de repente de mares sargazos al norte de Ecuador y que fue población semilla, es una teoría, pero también cambio climático global, por ejemplo, cambia las surgencias que aportan nutrientes al agua superficial. Y el sargazo crece muy bien y este es el florecimiento algal, más bien cuando hay muchos nutrientes disponibles. Y esos nutrientes sí, definitivamente, sí vienen del Amazonas, pero también vienen del Congo, vienen del Orinoco, vienen del polvo de Sahara, vienen de las urgencias. Entonces, no es nada más los Amazonas. Entonces, entonces todavía no sabemos precisamente qué la causó, pero ya sabemos lo suficiente para saber que el sargazo, aunque hay cambios interanuales, a veces llega mucho, a veces llega menos. Entonces, pero sabemos que probablemente se va a quedar. Entonces, vamos a tener que adaptarnos a que continuamente vamos a tener estas afluencias masivas. Muchas gracias. Bueno, pues este es un problema multifactorial que habrá que atacarse de manera regional. Y bueno, se ha hablado mucho de esta marea café, marea parda, me parece que es el nombre. ¿Nos puedes hablar un poquito al respecto? Well, en principio, entonces, yo creo que es muy importante distinguir de lo que es el sargazo en el océano abierto, que se empezó a llamar marea dorada. Entonces, pero marea dorada es algo positivo. Y en el océano abierto, ese sistema es bueno. Es en un océano donde hay absolutamente nada donde refugiarte, etc. Entonces, de repente, tener masas flotantes enormes que creen su propio biota, su propio reciclaje de nutrientes, y es algo enriquecedor, aunque obviamente el Caribe jamás ha tenido estas masas, no sabemos las consecuencias, pero es algo bueno, marea dorada. Pero ya cuando empezamos a ver las consecuencias de que estas cantidades enormes llegan a las costas de Quintana Roo, por ejemplo, ya no lo puedes llamar marea dorada, es que no es algo positivo. Entonces, entonces ya se empezó a usar la marea marrón de sargazo. Más o menos, el sargazo lleva en cantidades enormes a nuestras costas, causa unos efectos enormes, entonces realmente quita el oxígeno, ácido sulfúrico, erosión de playas, mortalidad de pastos, peces, etc. Tiene unas consecuencias enormes que incluso va mucho más allá que nada más esta sección de la playa, van hasta después del arrecife y hasta el manto acuífero, hasta nuestra casa. ¿Sí? Entonces, esto ya es la marea marrón de sargazo. Muchísimas gracias, doctora. Pues el sargazo
ahora sí podríamos decir que llegó para quedarse, no vamos a vivir mucho tiempo con él. Así es, a adaptarse a las afluencias, definitivamente. Gracias, Roberto. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar con la participación de la maestra en ciencias Rosa Elisa Rodríguez Martínez. Ella es investigadora de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de Puerto Morelos, pertenecientes también a la UNAM, en el Laboratorio de Ecología. Bienvenida, Rosa. Tengo una pregunta para ti. Y la pregunta es, ¿qué riesgo representa el sargazo para los ecosistemas costeros y para el acuífero? Si nos puedes comentar al respecto. Sí, gracias, Roberto. Bueno, pues ya Brigitte ya adelantó un poquito, ¿no? O sea, el problema en sí es cuando el sargazo llega a la playa, se acumula en grandes cantidades, se empieza a descomponer, a podrir, y toda esta materia orgánica, pues parte se queda en la playa, parte también por acción del oleaje es llevada hacia el mar, y empieza a haber toda una actividad bacteriana. Se empiezan a producir gases. El más preocupante es el ácido sulfídrico, pero pues también empiezan a crecer muchas bacterias que también pueden dañar a los organismos marinos. Esta marea marrón, como comentaba Brigitte, pues a veces solo la percibimos a lo mejor a decenas de metros de la playa, pero realmente el cambio en la calidad del agua puede extenderse por cientos de metros. Ya desde 2015, pues la misma doctora Van Tussenbroek sacó una publicación de la mortalidad de pastos marinos provocadas por este fenómeno. Y después registramos ya en 2018, que fue el evento más alto, bueno, hasta la fecha, porque este año también está bastante fuerte, mortalidad de peces, de moluscos, de crustáceos, inclusive especies de importancia comercial como las langostas, ¿no? Y algunas especies de pargos, de meros. Entonces, pues ya empezamos a ver cómo se extiende este daño, y si bien no hay evidencia de que esté asociado a la mortalidad de corales, que empezó en 2018, pues coinciden en el tiempo, y aunque no fuera una causa de esta enfermedad, sí el deterioro en la calidad del agua obviamente tiene un efecto muy grave en nuestros arrecifes de coral, y hemos visto pérdidas en estos últimos años del 50% de lo que quedaba, que de por sí ya era bastante menos de lo que había hace 30, 40 años, ¿no? Realmente desde que se empezó a desarrollar el estado hemos visto muy mal tratamiento de las aguas residuales, de los basureros, ¿no? Del manejo de residuos. Otro problema es el manejo que se le da en la playa. Al recoger el sargazo, pues se lleva gran cantidad de arena. De por sí estas playas ya sufrían una grave erosión. Con estas actividades, si no se llevan bien, esto va a aumentar. Y un problema muy serio que no se ha logrado controlar es la disposición adecuada del sargazo, ¿no? Desde que empezó a llegar lo tiraban donde fuera, en las calles, en los camellones, en los manglares, en la selva, en las cascaberas, sin ningún tipo de tratamiento que permitiera su secado, y la producción de lixiviados, pues sabemos que puede llegar a contaminar el acuífero. Y una de las preocupaciones es que el sargazo es un imán de metales pesados, y ya hay varias publicaciones que indican altas concentraciones de arsénico. Entonces, ese sargazo que tomamos, lo tiramos en las costas, se filtra al agua y ahí van todos estos metales, arsénico, cadmio, plomo, que todos sabemos que son bioacumulables y son súper tóxicos. Entonces, es urgente hacer un manejo adecuado del sargazo, pero un manejo que incluya todo, ¿no? Desde su control en el mar para evitar que toque la playa, su remoción, o sea, no solo poner una barrera, porque si no recoges el sargazo de la barrera, se va a hundir y va a pasar por abajo. Necesitas embarcaciones o bandas. Necesitamos planes que en cada municipio, ¿no? Regule el funcionamiento, porque obviamente cada uno tiene características particulares y lo que aplique en uno no va a aplicar en otro, ¿no? Y necesitamos sitios de disposición adecuados, igual, en cada municipio, en donde idealmente tengan una geomembrana que permita la filtración de lixiviados, y en el peor de los casos, pues que se seque el sargazo, ¿no? Que con maquinaria, en el sol se seca bastante rápido, y ya una vez seco, pues evitamos esta producción de lixiviados. Muchísimas gracias, Rosa Elisa Rodríguez. Vamos a continuar con la participación de la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla.
Ella es investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional y es presidenta del Consejo de Cambio Climático. Bienvenida, Norma, buenas tardes. Hola. Hay una pregunta también que sale con respecto a estos temas que se van tocando, que vamos viendo que es una gran problemática que va más allá de las costas, que tiene que ver con su manejo, que es multifactorial, que abarca un gran territorio. Y bueno, pues hay algunas preguntas que surgen. Una de ellas es, ¿cuáles son los principales obstáculos para darle solución a la situación del sargazo en el Caribe mexicano? Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. ¿Sí? Bien, muy bien, adelante. Ok, muchas gracias. Bien, yo quiero más que todo en este momento hablar de cuáles son esos obstáculos, cuáles han sido esos obstáculos que generalmente se hablan poco, pero que tienen una importancia muy amplia, y es justamente la falta de credibilidad del problema. Digamos que venimos enfrentando este problema prácticamente, la primera llegada fue en el 2011, cuando no fue tan intensa, pero que ya no era normal la llegada de una especie como el sargazo, combinado entre las dos especies. Y pasó el problema, se nos olvidó, nos ocupamos de otras cosas, y en el 15 volvió a llegar. En el 15 estábamos justamente en un evento en Cancún sobre grandes ecosistemas marinos de América Latina y el Caribe, cuando llegó la llegada esta masiva de sargazo, y organizamos en ese momento una reunión paralela. Yo consideraba que a partir del 2015, teniendo esas iniciativas para empezar a definir de dónde venía, cómo venía, se hicieron algunos modelos conceptuales que pretendían inclusive explicar de dónde venía. Uno de ellos fue del doctor Arreguín, el CICIMAR, que trabaja juntamente con Jaime, y en el cual se intentó definir cuál era el recorrido justamente del Mar de los Sargazos, bajando un poco hacia la costa pegada a Portugal, después bajando a la costa de África y subiendo, obviamente, como dice Brigita, no solamente las corrientes, los vientos, la temperatura, el cambio, por supuesto que el cambio climático y el calentamiento global tienen una influencia muy importante, los giros que tenemos en el océano, etcétera, generaron que toda esa masa subiera por el continente americano, por el lado de Brasil, y rodeando un poco Venezuela, antes de llegar al Caribe, donde efectivamente todo lo que se genera de desechos que llegan al mar provenientes de los ríos, como dicen también, no es solamente el Amazonas, hay muchos ríos que aportan y de hecho todos los ríos en el mundo, independientemente de donde nazcan, terminan en la zona costera. Y está muy demostrado que el 80% de la contaminación marina tiene su origen en todo lo que sucede en el continente. De tal manera que era lógico pensar que al momento de, si es uno de los ríos más grandes y más largos del mundo, por supuesto que tiene una consecuencia muy importante en la contribución de nutrientes y de la eutroficación de las aguas costeras y un poco marinas. Esto generó un grave problema, y cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en el año 16 se nos olvidó un poco porque no llegó mucho, 17 se nos olvidó otro poco y nos desentendimos, y nos llegó el 18. Y entonces volvemos otra vez a empezar a preocuparnos y a ocuparnos fundamentalmente, pues se ocupa el sector académico, ¿no? Se ocupa el sector hotelero porque recibe un gran impacto en sus actividades, pero quien se debe ocupar fundamentalmente de resolver a los 3 niveles de gobierno, pues es justamente el gobierno federal, porque la influencia de la zona costera pues es de atribución federal, y después tenemos, después de la zona federal marítimo terrestre, la influencia del municipio, que pertenece a un estado, y entonces se empieza a decir la federación, bueno, pero pues es el estado de Quintana Roo quien debe resolver su problema, ¿no? Lo que me parece totalmente absurdo e injusto, porque cuando hablamos de políticas públicas, hablando de cuerpos de agua, en este país pues todas son de atribución de la CONAGUA, cualquier cuerpo de agua. Entonces, si nosotros no conjuntamos esas voluntades, y si no solo no las conjuntamos, y además
ignoramos el problema y lo tratamos como que, pues no pasa nada, es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural que se desplace el sargazo, sí, pero que lleguen esas cantidades, no, porque no se reproduce de manera extraordinaria por obra y arte del Espíritu Santo, ¿no? Se reproduce porque tiene cómo reproducirse con una gran cantidad de nutrientes en la zona por la que estás pasando antes de llegar al Caribe. De tal manera que para mí los obstáculos son, uno, la falta de credibilidad de las autoridades que deben en su conjunto aportar soluciones para poder resolver el problema, pero ni siquiera hemos sido capaces de desarrollar una norma. Seguimos todavía discutiendo en el Consejo, en el Comité, en CONACYT, si es la norma, si no es la norma, si es un recurso natural, si es un residuo, cuándo es recurso, cuándo es residuo, a quién le toca decidir qué se hace en el mar con el sargazo, qué se hace en la parte costera con el sargazo. Y en eso nos hemos pasado del 11 al 21. Y todavía vamos a seguir esperando. Que sabemos que trae muchos metales, pues ya lo hicimos. Muchos de nosotros hemos determinado y fundamentalmente el arsénico. Hemos estado en empresas en el mundo entero que trabajan con macroalgas para darles un valor agregado. Pero el límite de ese valor agregado para metales pesados anda en 40 partes por millón. Y nosotros hemos detectado arsénico mucho más allá de 160 partes por millón. Entonces no podemos ser irresponsables y decir, vamos a hacer zapatos, casas, libretas, etcétera, cuando sabemos que tiene un elemento tóxico, altamente tóxico, en ciertos momentos de su época de reproducción, porque no todo el año es igual, porque los ríos no todo el año aportan lo mismo, ¿no? Entonces, es un problema complejo, efectivamente, pero mientras no haya autoridades que enfrenten el problema junto con las comunidades, junto con los afectados, junto con el Estado y los municipios, este problema seguirá creciendo. Debemos retener el sargazo atrás del arrecife, en la zona marina, antes de que llegue y antes de que pase. Pero pues entre que si se vieron que si los franceses, que si los italianos, que si los que tenían embarcaciones que están funcionando eran adecuadas o no, pues estamos enfrentándonos a las sargaceras, ¿no? Muchas gracias, doctora. Lamentablemente no terminó el tiempo que tenemos asignado. Pero sí, no se preocupen, da para mucho. Gracias, gracias. Ahora vamos a ceder la palabra a el doctor Jaime Manuel González Cano. Él es investigador del Instituto Nacional de la Pesca en el Centro Regional de Investigación Pesquera de Puerto Morelos. Bienvenido, doctor. Tengo una pregunta también al respecto de todo este tema, y esta sería, con respecto a su trabajo, ¿qué tipo de análisis están realizando en el INAPESCA con relación al grave problema del sargazo? Y también si nos pudiera comentar en este tiempo cuáles son los alcances de estos análisis y cómo ven la situación del sargazo en un futuro cercano. Adelante. Pues gracias. Como es poco el tiempo, me enfocaré a las preguntas. Pues miren, nosotros lo que estamos haciendo es como estamos complementando todo el trabajo que acaban de describir las investigadoras anteriores. Nosotros más que nada lo que hacemos es trabajar sobre todo en el CRI Puerto Morelos. Decidimos abocarnos al estudio de la dinámica poblacional del recurso, en este caso del sargazo. No tanto el que se aproxima a las costas de Quintana Roo, como el que estamos tomando de referencia desde el norte del Brasil. Afortunadamente, hay información que está a disposición en Internet que se puede utilizar y que lo hemos utilizado para hacer modelaje, para tratar de entender cómo se comporta el recurso. Tenemos la facilidad aquí, normalmente en pesquerías tratamos con datos que provienen de la pesca, pero no son independientes de la captura, sino que siempre normalmente dependemos de la captura, y esta es la vez en que dependemos directamente de lo que los satélites alcanzan a detectar y cuantificar. Gracias a eso hemos estado trabajando, y ya bien lo han dicho, desde el 2000, sobre todo 2015, que fue el primer año en que se pegó duro en Quintana Roo, fue la primera vez que hubo susto sobre el problema.
como dijo la doctora Muñoz, bajó en 16, 17 y a partir de entonces la preocupación es que había venido aumentando hacia el 2018. Nosotros desde el año 2019 analizamos los datos y lo que veíamos es que se trata de una población que probablemente va a estar fluctuando. Consideramos que el año 21 era muy importante porque nos estaría diciendo si iba a fluctuar con oscilaciones más grandes o más corto, ¿sí? Este año ya nos está dando la respuesta, van a ser más cortas. Eso lo que nos lleva es un escenario más conflictivo para lo que acaban de describir, porque quiere decir que los volúmenes en los que se va a estar moviendo la población van a ser mucho más altos. Es más, el doctor Arreguín y su servidor estamos trabajando y estamos observando que probablemente el promedio por el que esté oscilando sea como este año, como en 2019. Entonces, vamos a la pregunta de los alcances de los estudios. Nosotros pronto sí queremos arriesgarnos un poco a decir cómo es que pensamos que se va a comportar en los próximos 5 años. En el análisis de recursos naturales, 5 años es largo tiempo. Y pensaríamos nosotros que en esos 5 años van a servir sobre todo para las políticas de manejo, porque se habla de que la Marina removió tal cantidad o los hoteles, etcétera. Nosotros hemos visto de las cuantificaciones que se tienen en el Caribe, que se hablan de millones de toneladas promedio de sargazo. Y nosotros tenemos una estimación muy burda todavía, pero pensamos que entre el 6 al 8% es lo que se llega a arribar a las costas del estado de Quintana Roo. Ya lo describieron antes, algunas son removidas por los hoteles, otros por los municipios, etcétera, pero hay una gran cantidad que no es removida, que permanece en las costas y es lo que acaban de describir, que estaría afectando sobre todo la biodiversidad, pastos marinos, lagunas arrecifales, etcétera, pegadas a la costa. El instituto lo que estamos viendo es cuantificar esto para planeación, porque se habla de que la mejor posibilidad es removerlo en el mar. Pues sí, pero habría que planear qué tipo de embarcaciones, qué dimensiones deberían de tener. Hay que meterse en los aspectos económicos para ver cómo, además, una vez que los llegaran a recoger las embarcaciones, pues qué utilidad podrían tener. Porque hasta ahorita realmente, o desgraciadamente, el sargazo pues, todavía no tiene un precio así. Se ha hablado mucho de qué se puede hacer con una tonelada de sargazo. Sin embargo, todavía pues estamos muy al principio de esto y sobre todo la incertidumbre de cómo puede venir. Entonces, los trabajos que estamos haciendo nosotros están abocados a poder dar más certidumbre de lo que pueda venir, aunque esté mal, es decir, aunque el escenario sea bastante drástico, pero que nos dé certeza para poder hacer la planeación y que no nos agarre como ya lo describieron. Cada año parece que nos agarra en sorpresa cuando sabemos ya que esto va a ser recurrente, que va a ser de todos los años a diferentes niveles y lo que queremos nosotros en el instituto es poder dar ya una primera aproximación de cómo se estaría comportando y ayudar con esto al equipo. Yo creo que se han formado diferentes equipos en Quintana Roo con ayuda también de otras organizaciones a nivel internacional. Yo lo veo a Brillita trabajando con gente de otros países. Su servidor está trabajando también con gente en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Gente muy crítica, no crean que nosotros lo estamos haciendo nada más así, con los números, sino realmente tenemos discusiones a través de las videoconferencias, etcétera, etcétera, pero es parte de lo que se está haciendo dentro del Instituto Nacional de la Pesca, junto con el CICIMAR del Politécnico Nacional. Muchas gracias, doctor. Justo a tiempo, justo terminó en tiempo. Y bueno, me gustaría invitarles a que prendan sus cámaras a doctora Norma y doctora Brillita, porque tenemos una sesión de 10 minutos de discusión al respecto. Me faltó hacerle una pregunta a la doctora Norma Patricia, y no sé si quisieran comenzar con esta pregunta que quedó, y es, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, las acciones inmediatas que debemos tomar para reducir las afectaciones en las zonas de llegada del sargazo? Nos acaba de decir el doctor Jaime González que, bueno, pues tiene que ser antes de que llegue al arrecife, nos han platicado, va a llevar mucho tiempo todavía, pero si es posible que realicemos algunas acciones inmediatas, ¿cuáles deberían hacer para reducir estas afectaciones? No sé quién quiera comenzar con esta
pregunta. Claro que sí. Yo creo, y es una preocupación que tengo de hace mucho tiempo, es justamente toda esa cantidad de sargazo que está acumulada en la parte continental del estado y que representa un riesgo muy, muy alto para el acuífero. Bien sabemos cómo está conformada la península. Desde sus orígenes se habló justamente y en el 2019 se evaluaron 10 extraordinarios proyectos en el municipio de Solidaridad, en el cual uno de ellos era el generar biogás y con esto energía eléctrica en virtud del poco conocimiento en esa época de cuál era el contenido de metales pesados. Yo creo que el proyecto que también se presentó para Isla Mujeres de generar energía eléctrica a través de este recurso fue muy atinado, pero no se hizo absolutamente nada. Esa sería para mí una de las primeras acciones para poder meter recursos, generar los biodigestores que se requieren, utilizar todas esas miles de toneladas que tenemos dispuestas en la parte continental y de esa manera vamos a detener por lo menos esa enorme lixiviación que ya debe estarse dando porque se ha depositado a cielo abierto, se ha desmontado la selva, se han puesto sobre sitios sin geomembrana, etcétera. Y bueno, después de varios años de tenerlo ahí, por lo menos desde el 18, mi temor es que haya ya un fuerte impacto. Esa sería una de las principales acciones. La otra que estábamos discutiendo hace poco es detener el desarrollo urbano. Ya no podemos seguir continuando creciendo y creciendo y creciendo al infinito porque la capacidad de nuestros ecosistemas, esa capacidad de carga está ya rebasada con el tema del sargazo. Ya no hay forma de detener. Entonces yo creo que son prácticamente la primera acción que yo haría sería todo ese sargazo acumulado, sería utilizarlo para generar biogás, que va a costar, sí, sí va a costar, pero va a resolver. Yo recuerdo las palabras de cuando se hizo el informe Stern, que salía muchísimo, muy alto el costo de revertir el cambio climático, pero hoy estamos viendo que el no haberlo hecho a tiempo nos está costando mucho más que lo que hubiera costado revertirlo en su momento con acciones. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tuviera algún punto sobre acciones a realizar, pues tal vez inmediatas, a mediano y a largo plazo? Pero bueno, ahorita estaremos pensando un poco más en las inmediatas. No sé si alguien quiere hablar al respecto. Roberto, yo creo que, mira, inmediato, obviamente, es que necesitamos proteger nuestra fuente de ingreso del Estado. En este sentido, yo creo que están tratando de proteger las playas turísticas, ¿no? Pero, y esto me parece completamente adecuado, se debe de hacer, es que es nuestra frente y obviamente nosotros tenemos que vivir. Pero pensar que con esto estamos manejando sargazo es una equivocación. Yo creo que ahí tenemos que mover más allá, porque no hemos manejado bien el sargazo hasta que no hemos retirado lo suficiente y hemos procesado absolutamente todo. Y esto estoy de acuerdo. Puede ser energía, puede ser material de construcción, puede ser zapatos, puede ser papel. Pero lo esencial es procesarlo. Y esta es una cadena, es recolecta de mar, es transporte y almacenaje de manera responsable. Y luego es tener la industria sargacera, que puede ser otra fuente de ingreso muy fuerte de Quintana Roo, si se hace bien. Y luego, obviamente, ya del mercado y buscar y vender los productos. Entonces, y cada uno de estos es esencial para llegar a un manejo integral y circular de sargazo. A esto tenemos que ir. Inmediato, proteger lo que tenemos. ¿Sí? Pero sabiendo que esto nada más es una curita. No es una cura. La cura es generar toda esta cadena de valorización de sargazo y usarlo. Y así ya vamos a tener una economía circular y tenemos un manejo sustentable integral de sargazo. Muchas gracias, doctora. Sí me llamó mucho la atención, perdón, una reunión que hubo hace poco, me parece que auspiciada por la ONU, donde ya se estaba tratando la problemática de una manera regional, global, por llamarlo de alguna manera, que pienso que va a ser una de las soluciones al mediano y largo plazo. Y bueno, pero no sé si alguno de ustedes tenga algún punto sobre este tema. Nos quedan 5 minutos o quiera abordar un punto que piensen que haya faltado en esta discusión.
Yo nada más me gustaría decir es que lo que dicen Brigitte y Norma está muy bien, pero ahorita lo que urge son recursos para atender las playas. O sea, la acumulación ya es muy elevada, la producción de gases ya es muy alta y la marea marrón ya está formándose en todos lados. Sobre todo el sur del estado está en una situación crítica. Vamos a empezar a tener problemas de salud si no se hace algo. Entonces, yo sí hago un llamado a las autoridades federales a que destinen recursos para contratar personal y maquinaria para quitar ese sargazo de las playas, por lo menos en las zonas pobladas, especialmente las zonas aisladas como la zona de Punta Allen, donde la gente literal se queda atrapada ahí. Y que ya anualmente cada municipio tenga programado un presupuesto para atender el sargazo y no esperar a tener ya el problema encima, empezar antes. Entonces, ahorita la Marina realmente hace mucho esfuerzo, pero no se está dando abasto. O sea, la zona que atienden es muy pequeña. Entonces, es urgente que el presidente haga una gestión para que manden recursos al Caribe mexicano y que se ponga en coordinación con el gobierno estatal y municipales para que hagan algo. Los municipios están abandonados, estamos cambiando de gobierno. Realmente no hay interés de ninguno de los tres niveles de gobierno y eso se está viendo y eso se ve cada año, pero este está peor que nunca, ¿no? Entonces, pues, que nos hagan tantito caso, por favor. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor Jaime, sí. Si me lo permiten, nada más para añadir de lo que se ha dicho, y sí retomo lo que dijo Brigitte, es como si fuera la cadena de comercialización, la cadena de uso, la cadena de transformación, no sé cómo llamarle, pero se habla de que no hay planeación. Yo creo que sí hay la mínima planeación. Se habla de los sitios de disposición final, etcétera, etcétera, pero en la realidad no existen como tal casi. O sea, no están como deberían de estar. Y eso genera, todo se desordena. En papel está bien, lo mínimo ahorita, pero en la realidad no está funcionando, que es lo que dice Rosa. Y desgraciadamente nadie quiere arriesgarse, nadie quiere invertirle ni nada, ni el propio gobierno federal. El otro día nos decían la pregunta, ¿a quién le corresponde? ¿Le corresponde al gobierno federal? ¿Le corresponde a los tres niveles de gobierno? ¿Es una combinación de todo? Yo creo que sí es una combinación de todo, pero tiene que ir por delante el gobierno federal porque es un problema que atañe a todos, ¿no? En el cual todos se benefician, el propio ambiente del cual hay una gran dependencia. Entonces, hasta que no se ordene más esto, yo creo que se habla de planes estratégicos. Yo creo que sí hay que generar un plan estratégico. Hay que ver quién le toca y cuáles van a ser, cómo le vas a ir midiendo y que por favor no nos vuelva a agarrar de sorpresa. Ya no tiene por qué volver a agarrar de sorpresa esto. Y yo quiero añadir nada más que lo que nosotros queremos es, para cuando se habla de alerta temprana, nosotros queremos contribuir con la alerta temprana de 2, 3 o 4 años. Para nosotros esto es alerta temprana, no que si va a venir. Ya sabemos que junio, julio normalmente es cuando alcanza el máximo en esta zona. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante, Catalina. Bueno, en primer lugar, quería agradecer aquí a nuestros colegas que nos han aportado pues un resumen de toda la problemática por los últimos 10 años y se pueden retomar, o sea, ellos están estudiando el sargazo en diferentes campos y todos nos han contribuido con una visión muy, muy amplia. Ya no sé qué es lo que nos está deteniendo y como todos lo dicen, pues el obstáculo, nos falta el liderazgo a nivel federal y de allí que se pase al gobierno estatal y a los municipios. O sea, no, ya el camino está recorrido y ya nada más falta implementarlo. Entonces, yo les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para estar en este panel y teniendo como un contexto el video de Flows, todo está conectado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Tenemos todavía un minuto más en esta parte de la actividad del día de hoy. No sé si alguien quiera agregar algún tema más, algún tópico al respecto. Sí, adelante, Norma. Sí, yo lo que quiero comentar es que finalmente el proyecto que fue convocado para determinar la calidad del aire en las zonas costeras de la región caribeña se presentó. Lo presentamos como México y está como responsable, como el apoyo para este proyecto no podría haberse dado ni para los gobiernos ni para las instituciones académicas, sino a través de una organización no gubernamental.
Terminamos presentándolo con el Movimiento de Protección al Planeta, que es el movimiento POP, como cabeza de sector, y lo hicimos junto con la UNAM, con el CICI y con el CICESE de Ensenada, obviamente también el Politécnico. El proyecto fue aprobado y estará instalándose a la brevedad, pues, estas estaciones de control de calidad del aire, porque, como se dijo, la emisión de gases ha sido ya muy importante y queremos medir cuál es el efecto sobre la población y sobre la salud pública de esta emisión de gases que seguramente vamos a determinar en breve tiempo. Estaremos informándoles sobre este proyecto a la brevedad. Gracias. Muchas gracias. Estamos sobre tiempo, pero me parece que Brigitta quería mencionar algo. Adelante, por favor, Brigitta. Pero nada más, ya para retomar más o menos el video, ¿no? De flujos, de flows. Entonces, la sargazo, el florecimiento algal, más bien es una propiedad emergente de algo que nosotros estamos haciendo en la planta. Sí, propiedad emergente es algo, un efecto que ni había manera de predecirlo de antemano. Sabíamos que pasamos poniendo nutrientes en el agua, sabíamos que había cambio climático global, estamos cambiando los corrientes, pero yo creo que ni remotamente nosotros en 2010 hubiéramos pensado que íbamos a tener esas afluencias masivas de sargazo. Pero esto también es un señal. Entonces es un señal de veras, porque de veras es igual el sargazo al final de cuentas va a ser nuestros menores problemas si seguimos tratando al planeta como estamos ahora. Y esto yo creo que sobre este video también, ¿no? Tenemos que actuar ahora. Yo creo que cada uno podemos hacer algo, contribuir algo poquito, y poco a poquito yo creo que ojalá que podamos llegar a tener más conciencia, porque sí, estoy de acuerdo con Norma, también esa percepción todavía. Entonces, más conciencia general, que tenemos que de veras cuidar lo que es nuestra casa, que es nuestro planeta, ¿no? Entonces, de esto quería concluir esta sesión. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a pasar a la recta final de esta actividad del día de hoy, que me parece que ha sido sumamente enriquecedora. En la red de planetarios de Quintana Roo, que forma parte del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, pues tratamos de hacer nuestra parte, que es esta comunicación hacia la población, ya que consideramos que es muy importante que todas las personas tengan este conocimiento directamente desde los especialistas, para que podamos procesar esta información, adquirirla, procesarla y llevar acciones a cabo y apoyar sobre todo a las soluciones importantes, a las soluciones globales, a las soluciones que tendremos que hacer en poco tiempo. Tenemos muchos mensajes y preguntas muy importantes y muy interesantes. Yo creo que no nos va a dar el tiempo para todas, pero vamos a hacer algunas, si me lo permiten. Comenzamos con un comentario de Adrián Villegas, que dice: nuestro equipo ha propuesto desde el 2018 el hundimiento del sargazo en mar abierto después de la desintegración de los neumatocistos. El océano profundo debe de ser capaz de asimilar esa cantidad de materia orgánica. Es una perturbación marina, la cual no debe ser llevada a la costa. Es un error dejar que el sargazo llegue a la costa. No es una cuestión de cuantiosos recursos económicos, sino de una estrategia inteligente. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Adelante, doctor Jaime. Sí, hemos escuchado ya varias veces esta propuesta. La cuestión es quién paga eso, por una parte. Y la otra sí que quisiera mencionar, nosotros estamos acostumbrados, vemos cómo crece el sargazo, tiene unas tasas de crecimiento muy, muy altas. Y sin embargo no hablamos de las tasas de mortalidad tan altas que tiene una vez que pasa julio. Y les digo nada más rápidamente, hace 2 días estaba platicando con una persona que acaba de bajarse de un camaronero aquí al norte de Isla Pontoy. Nos hablaba que ya en las redes estaban saliendo sargazo de profundidad, que no entendemos cómo ahora está empezando a irse hacia el fondo. Entonces, sí es cierto, eso se ve como una posibilidad, está ocurriendo de manera natural, y tampoco hemos visto ni observado los efectos que pueda tener en el fondo, ya sea benéficos o al revés. Pero de que es un hecho, es una propuesta que lo hemos escuchado ya en varios foros, y sin embargo, pues lo que se está buscando es quién paga por ellos, ¿no? Y antes de que puedan llegar a la costa. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Antonio Hernández, que dice: ¿por qué el sargazo capta sobre todo el arsénico?
Bueno, el sargazo es una alga parda, ¿sí? Y todas las algas pardas tienen paredes celulares con otro tipo de material, entonces no celulosa, son otras sustancias que son más bien más gelatinosas, son más mucosos. Entonces, por eso también se puede sacar alginatos de estas algas que sirven para la industria cosmética, que es como una emusora. Pero estos son excelentes para absorber cualquier cosa y quedárselo. Entonces, realmente es como cualquier alga parda, es muy bueno por más bien como está hecho para absorber cualquier metal o molécula que encuentres en el ambiente, que es uno, como alga parda. El otro es sargazo está adaptado en vivir en ambientes completamente pobres de nutrientes. Entonces, también toda esa estrategia está basada en el reciclaje. Entonces también si un pequeño cachito de sargazo muere y libera nitrógeno, inmediatamente el sargazo de lado lo absorbe y lo convierte en crecimiento. Entonces eso también es lo mismo. Cualquier molécula que está, si es arsénico, clorofona o otra sustancia, se la absorbe y se lo queda y se lo recicla. Así es como es esta alga, como está adaptada a ya haber vivido ya por millones de años. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas de Yossi Zamora. Una de ellas es, ¿afectará a los manglares esta llegada del sargazo? Dice, he visto que ha estado entrando a la laguna Nichupté. Sí, yo creo que seguramente sí los afecta, o sea, porque lo mismo, ahí se va a acumular y se va a descomponer y va a cambiar la calidad del agua y va a dañar a todas las especies que viven ahí, desde las plantas hasta todos los individuos que ocupan esta zona para reproducirse, ¿no? Entonces también son zonas que debemos proteger, los manglares, las caletas, las bahías, o sea, no solo las playas o los arrecifes, ¿no? Todos los ecosistemas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Yossi Zamora que nos dice, ¿tanta cantidad de metales pesados no afectaría nuestra salud con los productos que se han hecho como ladrillos? ¿Estar en contacto con tantos metales pesados en estos productos no será perjudicial? No sé si alguien quiera contestar esa pregunta. Otra vez, ladrillos no creo. Pero no es que cuando estoy durmiendo en una casa hecho de ladrillos de sargazo que están ya saliendo, ya el gas arsénico y yo tengo problemas, ¿no? Me pongo azul. No es el caso. Sí, pero hay normatividad para que puedas dar ciertos usos de sargazo. Y en muchos áreas se usa como alimento para animales, para pollo, ganado, etcétera, etcétera. Y hay una normatividad que dice que la harina que se hace de estas algas, que no puede ser sargazo, puede ser muchos más, no puede tener más de 40 partes por mil de arsénico. Y nosotros hemos visto que muchas veces son cientos de partes por mil. Entonces, a veces no nada, pero muchas veces más de cientos. Entonces, esto limita este uso. Entonces, realmente yo creo que en este caso necesitamos checar qué uso le vamos a dar, para qué lo vamos a usar y para qué ya entonces sirve cuando tiene o no, considerando este arsénico. También cuando se hace, por ejemplo, se puede hacer con el proceso de biogás, por ejemplo, si se hace un pretratamiento de calentarlo a más de 700 grados, también el arsénico se puede capturar porque es biogás. Entonces hay maneras de capturarlo y luego seguir el proceso. Depende. Entonces ahí hay maneras, pero sí se tiene que tomar en cuenta, definitivamente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá que dice, ¿qué pasará con el Tren Maya si el proyecto tiene como objetivo hacer crecer los destinos por donde pasará? No sé si... Adelante, Norma, sí. Gracias. Yo quiero comentar algo. Yo viví muchos años en Yucatán, estado, y me parece que la gente no tiene en el imaginario transportarse, por lo menos no la gente local transportarse en tren, mucho menos de Campeche a Mérida cuando tiene una extraordinaria autopista que en 2 horas estás en un lugar y en el otro. La gente de las comunidades mayas no utilizan, prácticamente no utilizarían desde mi punto de vista el tren porque casi no salen de sus comunidades, todo lo que producen lo venden cerca de sus comunidades. El único tren que yo conozco y que tiene, digamos,
un uso más o menos, es el que va de Mérida a Izamal, pero pues se usa muy poco. Entonces yo creo que la devastación que se está haciendo de la selva, y me acuerdo mucho del caso de Punta Prieta en Baja California Sur, en La Paz, cuando se instaló la estación de Pemex y la de la CFE, que se habló justamente de vamos a pasar la carretera y entonces el manglar que está por aquí pues va a estar al lado derecho y al lado izquierdo de la carretera, o sea, se va a reproducir de ambos lados, y el resultado, que esto fue en 78, yo llegué a la península en el 76, y el resultado fue que ahora no hay manglar ni del lado derecho ni del lado izquierdo. La devastación fue tremenda y me acuerdo mucho de eso y lo asimilo mucho a lo que está sucediendo con el Tren Maya. Están prácticamente cortando todo lo que es el ecosistema de la selva maya. Entonces yo no creo en ese proyecto. Muchas gracias. Voy a leer algunos de los comentarios. Traté de tomar algunas de las preguntas que fueran diferentes y que pues para tratar de abarcar un poco más, pero les voy a leer rápidamente algunos de los comentarios que tenemos. Yuri Estrella dice: yo soy de Canarias, viajo a Yucatán cada año, amo vuestro país. Y bueno, es un mensaje un poco largo, pero dice al final un mensaje: cuídenlo mucho, ya que yo no puedo aportar desde aquí. Saludos y abrazos. Rosa María Loreto, buena tarde, saludos y un fuerte abrazo a la doctora Brillita. Lorena Estelvina Sánchez, perdón. Actualmente ya hay un manejo adecuado del sargazo. Bueno, ya lo platicamos, ya se platicó eso. Adrián Villegas dice que ya existen lineamientos publicados, no una norma, pero sí lineamientos. La bióloga Patricia Santos nos dice, por fin, alguien habla de detener el crecimiento y desarrollo urbano. Tenemos otras preguntas. Dice Lucy Ferina, están dando opciones para el uso del sargazo, pero ¿qué se debe hacer para evitar que llegue de tal manera? Bueno, ya se trató un poquito al respecto. La bióloga, la maestra en ciencias Carla Peregrina, que fue directora del Planetario Cayoca, a quien les mandamos un fuerte abrazo, que queremos y extrañamos mucho por acá, dice: un abrazo a todas y a todos los invitados. El reto del sargazo parece no tener un final cercano. El futuro es hoy y la acción debe ser inmediata. Carmita Riverol dice: vivo a 700 metros del mar y hasta aquí se siente el olor penetrante y acre del sargazo. Preocupa que los gases que se liberan sean dañinos para el sistema respiratorio de los humanos y la fauna costera. Blanca América Rojo dice: ojalá lleguen todas las peticiones de apoyo económico a las autoridades correspondientes para que se haga algo pronto. Y bueno, tenemos un par más. Bueno, hay varios saludos más y algunas preguntas, pero ya estamos casi sobre el tiempo y me gustaría concluir, de hecho ya estamos en tiempo, me gustaría concluir, sí, permítame un ratito, y ahí está. Sí, si cada uno de ustedes nos pudiera dar un mensaje muy breve y final con respecto a lo que se platicó el día de hoy, y un mensaje que sea pues más bien para la población, para la gente que está al pendiente de toda esta problemática, que a veces nos trabamos los dedos para ver qué es lo que pasa, pero es muy importante escuchar a la ciencia, apoyar a la ciencia y pues entre todos y entre todas ir dando solución a esto, porque pues es nuestro planeta, solo tenemos uno, como lo vimos en el video, y tenemos que cuidarlo como el tesoro de vida que es. Y me gustaría comenzar con la doctora Brillita, si nos quieres comentar una acotación final, algún mensaje que quieras dar a la población. Yo me quedo con el mensaje de video, todo está conectado, algo que nosotros científicos ya sabemos ya desde hace mucho tiempo, pero yo creo que es muy difícil entenderlo para la gente general, ¿no? Y yo creo que el problemática de sargazo sí nos hace ver que todo está conectado, y ojalá que cuando menos este aprendizaje nos puede llevar a todos a tener las acciones necesarias para llegar a un buen ambiente para todos. Muchas gracias, doctora. Maestra en ciencia Rosalisa Rodríguez Martínez, ¿tendrás algún mensaje para nuestro público que nos sigue el día de hoy? Sí, creo que es muy importante que cambiemos ya nuestros esquemas de desarrollo. No podemos seguir arrasando con todo y no tener cuidado con todos nuestros ecosistemas tan valiosos que tenemos en este estado y bueno, en todo el planeta, ¿no? Tenemos que cambiar desde casa, ¿no? Nuestros hábitos de consumo, participar en campañas de reciclaje, disminuir el uso de energías, o sea, cosas que nos han dicho desde hace ya décadas
pero que no ponemos en práctica, ¿no? Pero ya estamos viendo los impactos del sargazo, ya hay otro tipo de macroalgas afectando otras zonas del mundo. Entonces, estamos cambiando todo, ¿no? Creo que es un aviso claro de que no podemos seguir así. Y en el tema particular del sargazo, tenemos que unir a los 3 niveles de gobierno, con las empresas, con la academia y con la sociedad para poder encontrar soluciones. Uno solo no lo va a poder resolver. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora Norma Patricia Muñoz, ¿algún mensaje para el público que nos sigue el día de hoy? Sí, cómo no, yo quiero mencionar lo siguiente. Creo que todos tenemos como sociedad un compromiso muy grande con nuestros recursos naturales, con nuestro planeta, con nuestro país, y creo que debemos hacer conciencia de que todos somos parte del problema, y mientras no nos reconozcamos parte del problema, jamás seremos parte de la solución. Creo que debemos trabajar mucho con los jóvenes. Los jóvenes hoy en día están luchando por su futuro, un futuro que nosotros no vamos a ver, pero que considero que es fundamental para la seguridad y la supervivencia de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Jaime Manuel González, ¿algún mensaje que tengas para la... Pues a lo que acaban de decir, yo creo que de todo lo que se dijo es como cerrar el vacío en el desarrollo, porque tenemos una diferencia muy grande en dicho entre lo que se está desarrollando con lo que se debería de tener para resolver los problemas de contaminación, el tratamiento de aguas, etcétera, etcétera. Hay un rezago muy grande y no quiere decir que nos adaptemos, sino que tenemos que acelerar el paso para tratar de resolver esto. Muchas gracias. Bióloga Catalina, si nos quieres dar algún mensaje también para las personas que siguen esta transmisión. Pues a mí me gustaría mucho invitar a nuestra audiencia que nos vio el día de hoy, que compartan este video, porque de una manera muy resumida ustedes lo vieron con la manera visual en que trata el tema, nos presenta esa conexión de todos los ecosistemas de los que dependemos para vivir, para nuestra economía, para nuestro disfrute, para todo. Entonces, ha tenido un impacto muy fuerte Flows, la primera parte sobre el acuífero, y esperamos que esta segunda parte pues también despierte todavía más ese deseo de que los jóvenes, de que todos los habitantes de aquí se den cuenta, como todos lo han dicho, que nuestras acciones diarias tienen un impacto inmediato y nos afectan a nosotros y afectan a nivel global también, como nosotros estamos viendo el efecto. Ya se hablaba mucho de lo que está pasando con las especies de coral y con toda la enfermedad del síndrome blanco, y entonces perdón, pero me está pasando alguien por aquí. Disculpen. Un momento de buen humor. Ayúdenos a difundir este documental y esperamos que todos participemos en la solución, que todos sabemos cuál es. Nuestras buenas acciones para salvar nuestro mundo. Gracias. Muchas gracias, bióloga. Y bueno, pues estamos ya terminando esta interesantísima actividad del día de hoy. Quiero mandarle un saludo a la doctora Milagros Vargas, que es quien normalmente está a cargo de estas transmisiones, directora del Planetario Cayó en Cancún. Quiero agradecer también a la licenciada Luz Rivas, que está a cargo de los controles, a la maestra Sonia Vargas, que estuvo a cargo de las preguntas. Y les manda un fuerte saludo también el ingeniero Víctor Manuel Alcerca, director general del Consejo Quintana Roo en Ciencia y Tecnología. Reitero la invitación que hizo la bióloga Catalina para que todas las personas que siguen esta transmisión, por favor, compártanla. Es información muy importante que necesitamos conocer todas las personas que habitamos en este estado, todas las personas del país, ya que es una problemática no solo local, sino como ya vimos, que abarca naciones, es una problemática regional que tenemos que atender y así vamos a atender de aquí en adelante y lo vamos a ver, muchas problemáticas mundiales y la única forma de hacerlo es escuchando la ciencia, activándonos todos y todas y saber que ninguna acción que hagamos es mínima. Todas las acciones que tengamos día con día desde nuestros hogares
van a repercutir y están repercutiendo en el medio ambiente de nuestro planeta. Así que vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer de este el mundo que queremos, que es un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para las generaciones siguientes. Me despido, yo soy Roberto Rojo, director de SAYAP, su planetario de Playa del Carmen. Muchísimas gracias, gracias doctores, gracias a todos y a todas, y nos vemos la siguiente ocasión. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.